Pero bueno, ¿qué pasa en términos generales lo que está sucediendo en la batalla por la Ciudad de México? Leí hoy un texto de Carlos Pérez Ricard muy interesante y le he pedido que pueda compartir con nosotros este punto de vista. Está por aquí Carlos, a quien saludo. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy contento de estar aquí, como siempre. Gracias, Carlos, muy amable. Carlos, leí un texto tuyo publicado en Sin embargo, donde mencionas pues una argumentación acerca de cómo hay, en este caso, Santiago Taboada está presumiendo logros en materia de seguridad pública en la alcaldía Benito Juárez, y tú planteas que no es así y que es un poco como los niños que juegan con su PlayStation o con algún juego electrónico desconectado, pero hacen como que están jugando con él. ¿Qué es lo que planteas, Carlos? Te platico y le platico a tu auditorio de qué trata el texto. Es un Ujú, texto que me parece que se titula La farsa de blindar BJ. Ya no recuerdo cómo lo pusieron al final Sin embargo. Pero ujú. hablo sobre el programa estrella, o lo que presume ser el programa estrella de seguridad de Santiago Taboada, los 6 años que él fue alcalde. El programa se llama Blindar BJ. Y él ha dicho que gracias a blindar BJ es que Benito Juárez es una de las alcaldías más seguras del país y uno de los lugares más seguros del país. Reconozco, y así empezó el texto diciendo que que la Benito Juárez es un lugar donde la gente se siente muy segura. De hecho, es la alcaldía de la Ciudad de México en donde la gente se siente más segura, pero hasta ahí. Fuera de eso, es una demarcación, una alcaldía que tiene grandes índices de violencia, de criminalidad. Es la segunda alcaldía con más delitos por metro cuadrado y es la tercera alcaldía en donde se ejecutan más delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, no es una alcaldía segura, aunque se siente como una alcaldía segura. Y un poco lo que digo ahí es que blindar BJ, la estrategia de seguridad de Santiago Taboada, es culpable de que la gente experimente seguridad o se sienta segura, pero no es tan segura como la gente cree. Y la segunda parte del argumento es que está caravaneando con sombrero ajeno, porque él dice que en todo caso el éxito de seguridad en la demarcación depende de su propia policía. Y un poco, simplemente voy a los números, voy a los hechos, y demuestro que no. En la Ciudad de México, Julio, la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene mando único. Cuando digo que tiene mando único es que es responsable de la operación, del reclutamiento, de los incentivos, de los procedimientos, de toda la policía de la ciudad, de los más de 80,000 policías que hay en la Ciudad de México. El responsable último es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora al mando de Pablo Vázquez, antes de Omar García Harfuch. Santiago Teboada no tiene nada que ver con el tema de la seguridad en la alcaldía Benito Juárez, excepto por el hecho de que blindar BJ lo que hace es que voy a decirlo así, le renta policías a la policía de la Ciudad de México y los usa más o menos para patrullar algunos parques y para patrullar las ciudades y va caravaneando con sombrero ajeno. Entonces, es muy poquito lo que hace blindar BJ para que tú tengas una idea. Es una demarcación de 500,000 personas y Blindar BJ es una policía que hoy tiene 217 policías repartidos en 3 turnos. Entonces, Ujú. no hay manera de que esos 217 policías repartidos en 3 turnos diga algo, digamos, sobre el estado de la seguridad en nuestro país. Entonces, es más bien una forma de vender un proyecto que en realidad no existe, que cuando lo desengranas, cuando lo ves en sus detalles, en realidad es un poco de este patrullaje y un poco de presencia para que los vecinos vean policías, pero que no tiene mayor impacto en la criminalidad de la Benito Juárez. Incluso, Carlos, leía en tu texto el hecho de que en realidad el índice delictivo no ha disminuido como se presume en el discurso. No, en realidad en toda la Ciudad de México, hay que decirlo, en toda la Ciudad de México ha disminuido la criminalidad en toda la Ciudad de México desde hace los últimos 4 años y en toda la Ciudad de México hay una mejor percepción de seguridad. Eso es muy importante decirlo, Julio. Y lo voy a decir tal cual lo pienso y soy muy responsable de estas palabras. Lo que vivió la Ciudad de México entre el año 2019 y 2023, yo no dudaría en etiquetarlo como un milagro.
en la ciudad se vivían entre 5 y 6 homicidios diarios, y hasta hace pocos meses la cifra más reciente que tenemos es que se sucede entre 1.8 y 2 homicidios diarios. Es decir, se redujo más del 50% el homicidio en la Ciudad de México, mejoró la percepción de seguridad, se redujeron prácticamente todos los delitos en la Ciudad de México. No solamente tenemos las cifras de carpetas de investigación, tenemos cifras de victimización, tenemos percepción, tenemos encuesta, y todo es muy congruente con la idea de que la Ciudad de México hoy es mucho más segura que antes, ¿no? No es algo especial, digamos, de la Benito Juárez. Ahora bien, si bien en la Ciudad de México sí va empatada la parte de percepción con datos duros, en el caso particular de la alcaldía Benito Juárez, si bien hay muy buena percepción de seguridad, los datos duros demuestran que sigue siendo, de hecho, una de las demarcaciones más peligrosas en la Ciudad de México, y que blindar BJ, insisto, y digo blindar BJ porque estamos hablando aquí de Santiago Taboada, pero todas las policías que según eso se han creado por parte de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, incluso Operativo Diamante, el que tenía Sandra Cuevas, y en el caso de la Benito Juárez, son en realidad policías que salen como dato, que le presta la policía de la Ciudad de México, que hacen trabajo preventivo, pero que no investigan, ¿no? Que no trabajan en el sistema penitenciario, que no están viendo cámaras. Es muy pequeñito lo que están haciendo, y lo que sostengo aquí es que no es justo pues que la ciudadanía piense que Santiago Taboada o este operativo en particular tiene algo que ver con el milagro de la seguridad de la Ciudad de México. Ni Santiago Taboada ni ningún alcalde de la Ciudad de México tiene nada que ver. Insisto, los alcaldes tienen muy poca responsabilidad cuando se habla de seguridad pública. Son, en efecto, el niño que tiene el control del PlayStation desconectado. Carlos, en términos de nombres y apellidos, esa mejoría es decir, esa reducción de los índices delictivos en lo general de la Ciudad de México, ¿es un logro de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada en su momento por García Harfuch? Es un logro de la administración de la Ciudad de México, no solamente de su policía, pero también de su policía, particularmente a partir del primero o segundo semestre del año 2019, cuando entra en efecto Omar García Harfuch. Pero hay siempre muchas variables. Una variable para entender, digamos, el buen funcionamiento de la seguridad en la ciudad es la policía, también el buen trabajo que hay con la fiscalía es un ente separado, el funcionamiento del C5, por ejemplo, del sistema de videocámaras que hay en la ciudad. Claudia Sheinbaum, quizás estoy mal con los números, pero la proporción es muy parecida a la que te voy a contar. La recibe con 13,000 o 14,000 cámaras, y la está dejando con 75,000 cámaras en una red que funciona bastante bien, que no es de la policía, sino del gobierno de la Ciudad de México. Se han implementado programas muy buenos de prevención de la violencia, que no tienen que ver con la policía, como el programa Reconecta, o que tienen que ver tangencialmente con la policía, como Reconecta, Barrio Adentro, que intenta identificar, digamos, situaciones problemáticas en lugares muy vulnerables. Tiene que ver con el trabajo policial, pero tiene que ver con yo diría, una estrategia integral del gobierno de la Ciudad de México para disminuir los niveles de seguridad. Pero sí, la policía tiene algo que ver, la policía central, la de la Ciudad de México, que en su momento estuvo en manos de Omar García Harfuch. Carlos, un modelo de seguridad pública en la Ciudad de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum y con Omar García como ejecutor directo en la Secretaría de Seguridad es, digamos, un modelo que puede, pues, presumir o que puede detallar la izquierda electoral. Del lado priista o de la gente que está con Xochitl Gálvez, ¿qué sería? ¿El modelo Coahuila realmente ha sido tan efectivo como dicen también sus promotores? Bueno, yo creo que no. Hay dos maneras siempre en los estudios sobre criminalidad para entender por qué se reduce o por qué aumenta la seguridad pública. Y puede venir del lado de las estrategias de seguridad, de la política pública, o puede venir del lado de un cambio en el comportamiento de los grupos criminales. En el caso muy particular de Coahuila, me parece que tiene que ver más con el cambio de comportamiento de los grupos criminales. En Coahuila en particular, me parece que lo que sucedió es que había prácticamente dos grandes grupos
peleándose Torreón, peleándose el estado de Coahuila. Al final termina por triunfar uno, en este caso el cártel de Sinaloa, y se reduce drásticamente la violencia que había allá. La violencia no siempre es un indicador de que las cosas van bien o mal. En algunos casos hay violencia precisamente porque el Estado está combatiendo a estos grupos. Y hay ciudades tomadas por el crimen hoy en México que son muy pacíficas, porque como hay un grupo dominante, no hay homicidios. Entonces, no tener homicidios no necesariamente es un indicador de que las cosas están yendo bien. Desde mi punto de vista, lo que sucede en Coahuila es que uno de los dos grupos gana, establece cierto orden, lo que nosotros llamamos gobernanza criminal, un tipo de gobernanza criminal más o menos pacífica, pero con instituciones cooptadas. Yo, desde mi punto de vista, el exgobernador de Coahuila también caravanea con sombrero ajeno y presume que es su estrategia de seguridad la que termina por traer mejores números, en este caso, para ese estado, ¿no? En todo caso, no es un modelo escalable el que ellos presumen, como tampoco es escalable el modelo de Santiago Taboada, ni para la Ciudad de México, ni para el país. La Benito Juárez, que es el caso con el que comenzamos a platicar, es muy particular, digamos, sus calles son muy particulares, son cuadrantes muy específicos, es fácil, digamos, de hacer trabajo de vigilancia en la Benito Juárez, pero cuando se ha intentado llevar ese modelo a Álvaro Obregón o a Milpalpa o a Coajimalpa, te das cuenta que estás ante, digamos, un animal completamente distinto. Entonces, tanto el programa que vende la oposición de Coahuila como el que vende Santiago Taboada para la Ciudad de México no es exportable, no es escalable. Son pequeñas burbujas que están intentando vender como éxitos Sí. y de hecho no lo son. Carlos, te agradezco mucho. Cierro solo preguntando, te dices en lugares como Coahuila hay un cártel dominante y eso establece pues una paz porque no hay controversia. ¿En la Ciudad de México hay un cártel dominante? Es interesante, no, cuando llega Claudia Sheinbaum, de hecho, recibe una ciudad en donde hay dos cárteles peleándose, digamos, el dominio de la ciudad, la Unión Tepito y la Antiunión, que además eso explica en gran parte el alza de homicidios que tuvimos en el año 2018. Desde mi punto de vista, no hay un cártel dominante, no hay algo así como un cártel que domine las 16 demarcaciones, lo que no quiere decir, por otro lado, que no haya crimen organizado funcionando en la Ciudad de México. Crimen organizado en la Ciudad de México lleva funcionando muchos años, pero no hay hoy una estructura macrocriminal que sea capaz, digamos, de dirigir la violencia a gran escala contra los capitalinos, y tampoco hay, digamos, grandes facciones de grupos peleando, ¿no? Prueba de ello también son los bajos números en homicidios que tenemos hoy en la Ciudad de México. Bien, Pero Carlos, bueno, pues esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Estas pues, son cosas que van pasando. Esperemos que continúe como va. Termino con algo, Julio. sí, sí. Es muy importante lo que ha pasado en la Ciudad de México, porque es, entre otras cosas, la demostración de que sí puede haber un modelo no militar que funciona y que puede proveer seguridad pública. Con esto no quiero decir que la Ciudad de México sea México, ¿no? Tamaulipas no es la Ciudad de México, Juárez no es la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene, digamos, una policía muy grande que puede hacer frente a un fenómeno criminal, pero sí es un modelo del que se puede aprender mucho, y a mí me hace algo digamos, que soy optimista ante un posible triunfo de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que puedan exportarse algunas de las políticas que sí funcionaron en la Ciudad de México hacia el resto del país, y que, insisto, no hubo Guardia Nacional, no fue militar, sino fue la demostración de que con investigación, ¿no? Con prevención, atendiendo las causas, dando dinero realmente al proyecto de seguridad, se puede reducir la criminalidad en este caso en la ciudad, y ojalá pronto a nivel nacional. Carlos, pues gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos temas y de comentarlos. Así es que muy agradecidos y aquí estamos como siempre a la orden, Carlos. Que estés muy bien, muchas gracias. Chao, Julio. Hasta pronto.